Según la UNESCO, cada 2 semanas se pierde una lengua indígena en el mundo. En el caso colombiano se estima que desde la colonia se han perdido cerca de 44 lenguas nativas. ¿Pero a qué se debe esta pérdida? La pérdida de las lenguas indígenas, pues yo creo que se debe a varias razones, pero quisiera destacar 2 de ellas. La primera tiene que ver con una cuestión histórica, estructural, que viene desde el periodo colonial, y en el caso latinoamericano tiene que ver con la imposición de lenguas como el español o como el portugués. Y ya otra que considero que es más actual tiene que ver sobre todo a partir de los años 70, sobre todo 80, con el tema de la globalización, con la llegada de nuevas tecnologías, nuevos contenidos culturales a las poblaciones indígenas, donde esto también ha causado una pérdida como lingüística y de hecho cada vez menos jóvenes saben hablar sus propias lenguas y pues al final una lengua que no se habla, pues la lengua se pierde. Colombia tiene 65 lenguas indígenas, la mayoría de ellas son habladas por menos de 1000 hablantes. Solamente el Wayunaiki, Embera y Nasa Yuwe son habladas por más de 50.000 hablantes. El impacto de la pérdida creo que tiene que ver con una cuestión de visión del mundo, sobre todo lo que tiene que ver con la cosmogonía, con la cosmología, y el hecho de que una persona deje de hablar en su idioma implica la pérdida también de concebir el mundo desde cierta perspectiva. Las lenguas indígenas son el reflejo de la identidad de estos pueblos, que según la experta han sido históricamente vulnerados. Por eso es tan importante que se creen estrategias para preservar estas lenguas y garantizar así la diversidad cultural de Colombia. Creo que las políticas gubernamentales son muy importantes para preservar y fortalecer las lenguas indígenas, puesto que sin el reconocimiento estatal no se van a crear políticas públicas ni va a haber el apoyo de los entes gubernamentales hacia estos pueblos. Por lo tanto, considero que son muy importantes, pero también es verdad que tienen que tener una perspectiva que no sea paternalista y que no traten de asimilar a los pueblos indígenas, sino que les permitan tener una educación propia en sus propios términos. En Colombia está la ley 1381 de 2010 que habla como del fortalecimiento y de la preservación de las lenguas indígenas y también está el plan decenal que se adoptó el año pasado que va desde 2022 hasta 2032 que es sobre la recuperación lingüística de estas lenguas y es el plan decenal de lenguas nativas que existe en Colombia y lo que hace es como fortalecer la interculturalidad, la educación propia, cuestiones como muy necesarias para que los pueblos indígenas puedan hablar en su propio idioma. ¿Conoce alguna estrategia en Latinoamérica para conservar lenguas nativas? Cuéntenos en los comentarios.